Bueno, vamos a hacer el estudio macro y microscópico del Cuneromices mutabilis, una variedad de foliota. Es una seta muy peculiar porque se puede confundir con una seta mortal, la Galerina marginata. Es el Cuneromices mutabilis. Es una seta que sale en grupos, en ramilletes, como vemos aquí, sobre tocones, sobre todo tocones de haya o de caducifolio, pero también puede salir en otras clases de árbol. Por su morfología, pues puede confundirse con diversas especies, como por ejemplo con la armillaria amelia o con la galerina marginata. Presenta un sombrero convexo de un color aquí, como vemos, pues como un marrón ocráceo, pues muy similar al de ambas especies, y la particularidad es que es higrófalo, aunque aquí ya se ha cogido hace pues a la mañana, entonces se ha desecado buena parte, pero donde está húmedo está más oscuro y donde se reseca se queda más claro. Hay un cambio de color. Esto es lo que se llama higrófano, algo bueno que no tienen otra especie. Por ejemplo, la galerina sí, pero la armillaria no. Por debajo presenta, bueno, por un lado un pie que se une en ramillete, tiene un anillo, como vemos aquí, al principio membranoso, pero luego se queda más o menos escamoso, y hacia la base presenta pequeñas escamitas que se van con el tiempo y la manipulación, todo el pie se va oscureciendo. El anillo, claro, te presenta este velo parcial que cierra el borde del sombrero con el pie, y que al principio en los ejemplares jóvenes puede quedar restos en el borde, y bueno, y aquí lo vemos con más detalle, pues el velo parcial. Luego, cuando ya son adultos, pues esto se pierde. Y debajo tenemos distintos ejemplares. Entonces, debajo lo que presenta es unas láminas que al principio son blancas o ligeramente crema, y en eso pues se parece mucho, pues por ejemplo, pues a la armillaria amelia o las galerinas o a otras incluso foliotas. Pero aquí la principal característica macroscópica es que estas láminas, cuando se van haciendo en los ejemplares adultos, toman un color pues café, un marrón claro, debido a que la esporada no es blanca, sino es pues un marrón tabaco. Eso, claro, evidentemente se ve si hacemos la esporada, pero si no hacemos la esporada, pues solo con el color de la lámina nos puede llevar a confusión, porque la armillaria que tiene esporada blanca, sin embargo las láminas se oscurecen por deterioro con la edad. Ambas especies son muy parecidas. El tamaño en general es más pequeño que las armillarias, pero obviamente también hay armillarias pequeñas, y en general más grande a las galerinas, que es una especie mortal, pero esta, por supuesto, se trata del Cuneromices, es una foliota, es una especie en teoría comestible, aunque no es muy recomendable por los riesgos que tiene de confusión con la galerina marginata, que es mortal. Pero realmente, para estar seguro de las diferencias, lo que habría que hacer es un estudio de la microscopía, y es lo que vamos a hacer. Fundamentalmente vamos a estudiar la microscopía del sombrero, del himenio, de las láminas y de la superficie del sombrero. El pie, pues las escamillas pues no tienen más particularidad, y quizás sí que puede tener alguna particularidad la parte superior del pie. En un corte transversal del sombrero completo vamos a hacer esto. Nos permite estudiar la estructura de una seta, es decir, tiene una capa superior, que es la cutícula, la carne
o la trama del sombrero, que hacia abajo va dando por un lado el himenio, las laminillas, y por otro lado el pie. Si lo vemos con más detalle, vemos la superficie externa, la cutícula, un poco más oscura, porque es donde se acumula la mayor parte del pigmento. El interior, la trama, y hacia abajo va dando lugar el himenio, en este caso las láminas que descienden. Y por otro lado está el pie, aunque en realidad hay que decir que es al revés, la seta crece del pie, se extiende hacia los lados dando lugar al sombrero, y luego hacia los lados, hacia abajo, va dando el himenio. Si lo vemos con más detalle, pues vemos aquí la superficie, la cutícula un poco más pigmentada, y la diferenciación que se va dando hacia la parte inferior de las láminas. Y por otro lado tenemos la parte alta del pie hasta el nivel del anillo, donde vemos que aquí hay como una fina vellosidad. En otros casos se puede haber escamitas o pelitos. En este caso es una vellosidad blanca, y por tanto vemos una clara diferenciación que es interesante observarla al microscopio para ver qué tipo de estructuras tiene. Bien, para hacer un estudio vamos a empezar por las láminas. Pues lo que vamos a hacer es tomar una laminilla. Bueno, en este caso cogemos con una pinza, abrimos y vamos a coger una laminilla. Vale. Aquí ya tenemos una laminilla. Bueno, o realmente casi yo creo que hemos cogido dos laminillas, pero bueno, luego pues como vamos a hacer el corte transversal, pues ya se nos separará. Y aquí lo que hacemos son filetillos para intentar ver el interior y la estructura interna. Vale, ya tenemos aquí tres filetitos, y entonces lo que vamos a hacer aquí en principio es ponerlo con agua. Le pondremos una gotita. En principio es bueno verlo con agua, sobre todo para ver pigmentos naturales que puedan tener, sobre todo en las esporas, y luego, si acaso, sobre la misma preparación, verlo en rojo Congo, donde se ven mejor los basidios, bueno, los posibles cistidios, las estructuras microscópicas. Esto es bueno dejarlo pues como un minuto que se humedezca bien. Pasado el minuto, le colocamos un cubreobjeto, escachamos en principio suavemente, y esto ya lo tenemos listo para la observación al microscopio. Aquí tenemos con el mínimo aumento pues dos cortecillos de dos filetillos de los que hemos hecho de las láminas, que como se ve por la estructura, esta es la parte ancha, y si vamos hacia arriba pues se va estrechando, y aquí terminaría en lo que sería el borde o la arista, ¿no? Entonces esta parte interna es la trama, formada por hifas más o menos alargadas, filamentosas y entremezcladas, que vienen o que bajan del sombrero. Aquí lo vemos, las hifas, estas hifas hacia la superficie. Esto sería una vista de la cara, y entonces se ven pues todos los basidios y basidiolos, y todas estas pepititas son las esporas. Si ahora lo vemos, pasamos a ver con más detalle, vemos pues todo esto son basidios y basidiolos. Aquí vemos las esporas. Aquí si en el borde vamos a ver igual con más detalle los basidios con
con sus esterimatos, aunque lo ideal para verlos mejor pues es teñirlos y soltarlos. Pero bueno, no obstante, aquí tenemos los basidios con sus 4 esterimatos, las esporas que vemos que son, bueno, que presentan un poro truncado, que es el poro germinativo. Esto es una característica que los diferencia de las esporas de armillaria y de galerina. Galerina no tiene poro y tienen también pigmentos, y armillaria no tiene poro, pero además las esporas son blancas. Vamos a ver que otro punto importante en la diferenciación de especies es cómo terminan estas hifas en el borde o en la arista, si terminan de alguna manera diferenciada o igual que en el resto. Y entonces vamos aquí hasta el borde, y aquí lo que ya apreciamos a primera vista es que aquí hay algo diferente, no es igual que esto. Aquí lo pasamos y vemos que las hifas terminan en unas estructuras diferenciadas que son cistidios de arista o queilocistidios, que en este caso, como vemos, son o bulbosas o ventrudas y terminan en un cuello o una prolongación que en la mayor parte de los casos es ligeramente claviforme, ligeramente ensanchada. Esto tampoco lo tienen las armillarias, aunque sí bastante parecidas las galerinas. Estos son, como vemos, los queilocistidios. En este caso se trata de una arista heteromorfa, porque aquí pues prácticamente los cistidios ocupan todo el borde y no hay basidios, y eso macroscópicamente se nota porque el borde, las aristas suelen ser más blanquecinas al principio, al no tener basidios no echan esporas y por tanto no se tiñen, aunque cuando ya son muy adultas pues ya se terminan tiñendo del todo. Aquí tenemos, ¿ves?, los queilocistidios. Aquí vemos las hifas y vemos aquí otro detalle importante, que es que las hifas tienen tabiques y en este caso tienen unos abultamientos que son las fíbulas. Este carácter en determinadas especies, la presencia o no de fíbulas, pues es muy importante. Aquí vemos, ¿ves?, las fíbulas. Aquí en otra parte de la lámina vemos también basidios y vemos aquí que en estos basidios tienen 2 esterimatos. Estos son lo que se entiende como basidios bispóricos. En este caso podemos encontrar bispóricos y tetraspóricos. Aquí tenemos otro basidio con la espora, que como se ve se sujeta por la parte opuesta al poro germinativo. Y aquí tenemos otro. Bueno, para ver la cutícula, lo que vamos a hacer es cortar una pequeña tirita de la superficie del sombrero. Algo así, convertirla como si fuese una laminilla. Ahora la colocamos sobre un portaobjetos y, como en el caso de la laminilla, hacemos cortes transversales para ver la estructura, cómo terminan las hifas en la superficie del sombrero. Igual que en el caso de las laminillas, ponemos una gotita de agua. En este caso sí que es importante observarlas en agua, ya que la pigmentación en el caso de la cutícula es muy importante. Y esto lo vamos a dejar 1 o 2 minutos, contra más mejor, para que se empape bien y que nos aparezca el mínimo de burbujas. Bien, ahora colocaremos un cubreobjetos y escarcharemos suavemente. Si nos falta agua, quizás porque uno de los
de los cortes es demasiado grueso. Bien. Y esto ya está listo para su observación al microscopio. Bueno, aquí tenemos uno de los cortecitos de la superficie, en la cual pues por un poco las prisas no se nos han ido todas las burbujas, es cuestión de tiempo, pero es suficiente para ver. Obviamente vemos que por la coloración de la cantidad de pigmento, esto correspondería a la superficie externa y esto sería, esta parte es la carne. Si empezamos y lo vamos viendo desde la carne, pues lo que aquí vemos es que no hay aquí estructuras de ningún tipo, son hifas entremezcladas bastante gruesas, las podemos ver un poco su estructura mejor en esta parte, y vemos pues que son hifas gruesas. Bueno, normalmente aquí no hay mayores caracteres de interés. Sin embargo, ahora volvemos y vamos a ver la superficie, y entonces este sería el grosor del corte. Por tanto, esto es la vista frontal de la superficie del sombrero, y aquí vemos que está formada por hifas entremezcladas y con pigmento, con más pigmento que el que hay en la carne, como vemos, y esto es lo que le da color al sombrero. Y si ahora vemos con un poco más de detalle, vemos que aquí son también hifas entremezcladas, pero mucho más finas. Si pasamos ahora a ver progresivamente, esto es la superficie, y ahora aquí hay parte, esto es la carne. Entonces aquí tenemos una capa de hifas muy finitas y pigmentadas, y luego unas hifas muy gruesas. Este carácter es muy importante porque esto es uno de los responsables de ese carácter que es la higrofanidad. Cuando estas hifas están húmedas, pues o contienen humedad, entonces marcan un color oscuro propio de estas hifas, y cuando se deshidratan, pues entonces el color viene el de estas hifas gruesas, y entonces aparece mucho más claro. Y la higrofanidad, el hecho de que sea higrófano tiene mucho que ver con la presencia de capas de hifas de distinto grosor, finas y en este caso, por otro lado, aquí vemos en el borde, son las hifas finitas, entremezcladas, por supuesto con fíbula, y puestas aquí vemos más o menos paralelas, están apretadas, lo cual quiere decir que no son viscosas y no hay ni un elemento ni ninguna estructura diferenciada. Para terminar, vamos a hacer el estudio al microscopio de la superficie del pie, y entonces vamos a hacer otra tirita. Aquí ya hemos hecho una tirita, y en este caso lo que tenemos es, esta es la parte superior, esta es la inferior, y lo que vamos a hacer son cortes longitudinales en este sentido para ver cómo está formado de dentro y la diferencia entre dentro y fuera. Procedemos como en los demás casos. Ponemos una gotita de agua, desechamos si nos ha ido alguno gordo. Ahora le colocamos el cubre objetos, y esto ya está listo para su observación. Bueno, aquí vemos uno de los cortecitos que hemos hecho al pie, y
aquí lo que vemos es primero la estructura interna del pie, esto es la parte interior y esta es la parte de fuera, porque se ve como más despeluchada. Aquí pues está agrietada pues el interior. Entonces aquí lo que vemos es que en principio la estructura de las hifas es toda paralela, longitudinal, lo cual hace que el pie sea más consistente, a diferencia del sombrero, que era más entremezclada. Por otro lado, aquí vemos las hifas muy apretadas y mucho más finitas con sus tabiques. Y luego vamos al borde, y entonces aquí lo que ya vemos es que las hifas presentan unas terminaciones un poco diferenciadas. Las vemos con un poco más de aumento, y entonces vemos que las hifas terminan aquí dando pelitos, que es lo que con la lupa pues veíamos como esa pilosidad, que normalmente esto tiene que ver con la retención de humedad. Y aquí, en este caso, bueno, vemos que son estructuras filamentosas, sinuosas, son, bueno, estas estructuras diferenciadas en el pie se entiende como cistidios de pie o caulocistidio, aunque reciben distintos nombres. Cuando tienen forma de pelillos, pues se les llaman pues pelos, pero en realidad son estructuras estériles, y en este caso, como vemos, son filiformes, tienen fíbulas, como vemos aquí, y son la mayor parte son ligeramente ensanchadas en la extremidad. Ahí tenemos, estos serían pues digamos los caulocistidios, un elemento diferencial también de otras especies. Aquí vemos cómo salen y algunas esporas que nos han caído de la parte superior.